¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Psychofacts. Hace mucho tiempo que no subía un video y creo que llegó el momento de subir un poquito de material nuevo. Y hoy quiero hablar de un tema que es realmente preocupante. Salió de una conversación que estuve teniendo con una amiga y tiene que ver directamente con qué es lo que nos pasa a nosotros y qué es lo que pasa a la sociedad en relación a la pornografía. Así que quédense aquí y vamos a revisar este material bien polémico. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psychofacts. Bueno, para irles comentando un poquito dentro de todas las sugerencias que he recibido para crear contenido, hartas han tenido que ver con lo que está sucediendo hoy en pandemia. Y solamente para tener algunas cifras de contexto, durante este tiempo de pandemia se ha elevado tremendamente el consumo de pornografía a nivel mundial. El último año, el 2019, hubo 42 billones de visitas a Pornhub, que es solamente una de las páginas web que ofrecen este tipo de contenido. Dentro de los últimos 3 años, algunas de las búsquedas más buscadas, valga la redundancia, han sido búsquedas como madrastra, hermanastra, hentai. Para los que no estén familiarizados con el hentai, es básicamente anime pornográfico con contenido bastante bizarro, donde se retrata a chicas muchas veces menores de edad en situaciones grotescas con criaturas de la imaginación. Relacionado con esto, existen más de 3.000 búsquedas diarias de pornografía infantil en la Deep Web. Y ustedes me van a decir, no, pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y lamento decirte que sí están relacionadas. Y vamos a ver por qué. Cuando hablamos de pornografía, y voy a irme a la raíz de lo que significa la palabra. Pornografía viene de una palabra griega que no tengo idea cómo pronunciarla, pero que significa básicamente prostituta. Y grafía de grafos, de imágenes. O sea que estamos consumiendo básicamente imágenes de prostitutas en su actividad. Y bueno, hoy en día la mayor parte de las actrices y actores del rubro pornográfico me matarían si hablara de ellos como prostitutas, porque me dirían que son actrices, que es la actuación, no es el sexo probablemente tal. Pero solamente me quiero ir a la etimología de la palabra. Estamos consumiendo, viendo voyeristamente la actividad vuelvo a repetir, desde la etimología de la palabra. La pornografía tiene, y voy a partir con esta comparación, la pornografía y la comida rápida se relacionan tremendamente en base a lo que provocan en nuestro cerebro. Provocan lo mismo, una actividad cerebral central enorme, y es lo que en neurociencias conocemos como el peak shift o estímulo de discriminación, que es básicamente lo que determina hacia dónde va nuestra atención en una situación cualquiera. Y eso es algo biológico, está ahí, aparece, y está estudiado hasta en chimpancés, de hacia dónde va el peak shift, este estímulo de discriminación, hacia dónde va la selectividad dentro de los estímulos visuales. Nos pasa con la comida, activa las mismas zonas en el cerebro, que es lo que activa la pornografía de una manera tremenda, y es que se empiezan a liberar cantidades abismantes de dopamina. Dopamina es el neurotransmisor que básicamente actúa en base a poder entregarnos una recompensa, una sensación de recompensa, y nos hace sentir bien, nos hace sentir recompensados, nos hace sentir placer. Esto es lo que sucede en nuestros cerebros cuando consumimos pornografía. No quiero hablarlo de un punto de vista moralista, religioso o deberista, y quiero tratar de dejar de lado todos esos visiones, sino que simplemente quiero mostrártelo de la forma más plana y científica posible, basado solamente en hechos, y te hagas tu propia opinión al respecto.
Y sigo con hechos. También hay muchas personas que quizá van a enojarse por lo que digo, o pudiera ser polémico o no, pero también quiero dejarlo manifiesto que es un hecho, que nuestros cerebros son sexuados. El cerebro de los hombres es diferente al cerebro de las mujeres. Esto es un hecho científico, comprobado, está ahí. No hay nada que yo, tú o cualquiera pueda hacer al respecto. Por esto es que los hombres se inclinan mucho más hacia la pornografía que las mujeres. También mira. No, pero es que esto es un machismo absoluto, porque las mujeres también consumen pornografía. Sí, es cierto. Pero la proporción, y nuevamente son estudios, la proporción es aproximadamente 6:4 o 7:3. Varían en ese rango. Y es que hay un sustento cultural en el que probablemente lo que hizo más recatadas a las mujeres en la historia es su vulnerabilidad a quedar embarazadas. Los hombres no. Los hombres, a lo mismo, tenían sexo con quien quisieran y regaban hijos por todo el mundo. Pero era la mujer la que quedaba embarazada y la que tenía que acarrear con eso. Y es por eso que siempre hubo una enseñanza mucho más de cuidarse. Históricamente. No digo que eso esté bien, simplemente estoy arrojando lo que abundantes papers hablaban al respecto con esto. Pero hoy en día de que la gente puede consumir libremente este tipo de contenido en internet de manera anónima y sin aparentes o manifiestas consecuencias, ha hecho que nos dejen igualdad de condiciones y aún así las mujeres tienden a consumir menos pornografía y los hombres tienden a hacerlo más. Igualmente los hombres tienden a ser aquellos que consumen más pornografía infantil. La pedofilia también se encuentra mucho más manifiesta en hombres. Y no estoy hablando del sexo como actividad nuevamente, lo repito. Hombres y mujeres pueden gustar de igual manera del sexo, pero el consumo de pornografía y las manifestaciones de pedofilia se dan mucho más en hombres que en mujeres. Y bueno, ¿esto por qué? Básicamente los hombres tienen intereses visuales mucho más acrecentados que las mujeres. Frente a los estímulos visuales, la amígdala se activa con mucha mayor intensidad. En el caso de los hombres se libera mucha más dopamina. Esto nuevamente pasa en el reino animal, pasa en nosotros. Y básicamente esta liberación enorme de dopamina es lo que hace que la pornografía sea tan, pero tan adictiva. El sistema de recompensa en nuestro cerebro funciona en base a dos subsistemas, que los vamos a llamar subsistema me gusta y subsistema de atracción o quiero. El subsistema me gusta es mucho más básico que el subsistema quiero. El subsistema me gusta lo que hace es que cuando nosotros consumimos algo que nos gusta, en este caso, para no ir más lejos, pornografía, se libera una proteína llamada CREB, que lo que causa es una sensación de saciedad. Cuando el hombre llega a su orgasmo, se produce una sensación de listo, estoy suficientemente complacido, y se produce la saciedad y no necesitas más. Has alcanzado tu pic. En palabras de Freud, se sublimó la tensión. Entonces lo que sucede es que te frenas y no necesitas seguir consumiendo más. Pero al abusar de este sistema, para hacerlo una y otra vez, este sistema de recompensa, lo que pasa es que empieza a haber un exceso de esta proteína dando vuelta en el cerebro, esta proteína llamada CREF. Y que al haber tanta de esta proteína en el cerebro, lo que se empieza a provocar es que hay una insensibilización. Lo mismo que pasa con el consumo de drogas. El fenómeno que llamamos comúnmente como resistencia. Empezamos a insensibilizarnos. Ya el consumo que antes teníamos empieza a no ser suficiente. Y ya no ser suficiente y queremos seguir sintiendo esta sensación positiva. Seguimos consumiendo más y necesitamos más, y no solo mayor cantidad, sino que necesitamos ir consumiendo contenido distinto, contenido cada vez más intenso, más explícito, más grotesco. Entonces esto es uno de los pequeños peligros que suceden en base al subsistema me gusta. Ahora, el subsistema de atracción o quiero es mucho más complejo, porque es lo que produce el aprendizaje en nuestro cerebro. Funciona en paralelo, pero lo que hace es que mediante la proteína delta FOSB
La sensación positiva va permitiendo la creación de nuevas conexiones cerebrales. Esto permite que los estímulos que antes eran neutros, de a poco pasen a ser estímulos que nos hacen conexión a este contenido. Vamos a hablar de condicionamiento clásico. Pavlov tomaba una campanita, un pedazo de carne, entonces cada vez que el perro era expuesto al pedazo de carne empezaba a salivar. Pavlov tocaba la campanita, las conexiones cerebrales en el perro empiezan a asociar la campanita con el bistec y luego, a fin de cuentas, Pavlov solamente tenía que tocar la campanita para producir el mismo efecto en el perro que antes producía el bistec por sí mismo. De esta forma, este subsistema de aprendizaje hace que estímulos que antes eran totalmente neutros vayan adquiriendo una significación en nuestra vida. Empezamos a asociar estas experiencias. Para un fumador, el olor al tabaco, el sonido de una botella destapada para un alcohólico, o la chance de estar solo en tu casa con internet, en el caso de la pornografía. Todo comienza a convertirse en una insinuación, todo empieza a sexualizarse, las relaciones con otros empiezan a distorsionar y todo empieza a girar en torno al sexo. Si combinamos el mecanismo quiero con el mecanismo de me gusta, lo que empieza a suceder es que incluso contenido que antes jamás en tu vida sexualizaste empiece a ser algo atractivo para ti. Contenido como violencia, contenido como abusos, contenidos, etc. No quiero ponerme gráfico, pero contenido que en algún otro momento hubieras visto como aberrante, de repente comienza a verse como atractivo y lo empiezas a consumir. Que tú lo consumas significa que para las grandes productoras de porno es excusa para producir más de este material. Hay una decena de documentales en Netflix y otros lados que hablan sobre la explotación en la industria del porno. No me voy a meter en eso es tema aparte. Pero lo que quiero decirte con todo esto es que básicamente el consumo de pornografía es lo mismo a nivel cerebral que el consumo de drogas. Es lo mismo. Funcionan los mismos mecanismos, mismos neurotransmisores. Se produce adicción, se produce resistencia. Hay puertas de entrada que te llevan a consumos más duros, lo mismo que con las drogas. Habiendo hecho ese panorama general sobre lo que es la pornografía en nuestro cerebro, me gustaría llevártelo cómo esto se expresa en nuestra sociedad. Porque creo que sería un poquito incompleto dejarte solamente con lo que pasa en nuestro cerebro, que no podemos verlo usualmente. Y aquí me voy a basar en una línea de estudio y varios papers que tomé y unos libros bien interesantes, sobre todo un paper que me gustó mucho de Silvia Sánchez del 2009, en el que analiza las conductas de las personas que consumen mucha pornografía. También lo habla en relación al cibersexo, que van un poco de la mano. No van necesariamente juntas, pero por lo general el cibersexo también es consumido por gente que consume pornografía. Habitualmente se empiezan a gastar muchas horas de tiempo en buscando y consumiendo este tipo de contenido, con el único propósito de encontrar nueva pornografía o de conocer nuevos partners de cibersexo. Y empieza a crearse una ansiedad por encontrar nueva actividad o nuevo contenido en línea al respecto. En este contexto participan de fantasías en línea o en internet de las que jamás tendrían acceso a la vida real, y empiezan a prever las próximas sesiones para encontrar excitación sexual o gratificación sexual. Pero también junto con esto empieza a haber una actividad de ocultismo, se empieza a esconder la actividad, hay vergüenza, la gente no admite esto abiertamente y empiezas a ocultar y a hacer todo a escondidas, dejando fuera a tu entorno significativo y a mantener una doble vida, por decirlo así. Empiezan a aparecer sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza acerca del uso de la red. Esto hoy en día se ha estado tratando de normalizar como si fuera algo totalmente positivo, tratando de que no sientas culpa, tratando de que no sientas vergüenza. Creo que la culpa y la vergüenza muchas veces son buenas, tienen un uso, y creo que no siempre es bueno deshacernos de la culpa y la vergüenza. Esto último es solo mi opinión,
no tienes por qué tirarme, podemos tener una conversación sobre esto con buenos argumentos y no hay problema. El tema es que, junto con esto, y nuevamente esto recogido de esta línea de estudios, empieza a aparecer el fenómeno de la masturbación como una actividad principal. Hay una masturbación asociada al chat erótico, a la pornografía, que empieza a tomar una relevancia central en la vida de las personas. Sé que hoy en día hay muchísimos estudios que promueven la masturbación como una actividad totalmente saludable y sin riesgo. Y esto te lo digo con toda sinceridad y con conocimiento de causa. Esto no es así. La masturbación sí tiene consecuencias negativas en la vida de las personas. Podrá tener consecuencias positivas, por supuesto, pero no está exenta de consecuencias negativas, sobre todo cuando se empieza a abusar de ella. Y digo sobre todo porque incluso aunque no se abuse, no es del todo inocua. Y esto es algo que hay que saber, hay que tenerlo claro, porque te permite una gratificación personal sin la necesidad de nada más. Entonces empieza a aparecer el egoísmo como tema central dentro de lo que es la gratificación sexual. Se invierte menos tiempo en relaciones sexuales reales, o incluso en muchos casos se empieza a preferir la pornografía o el cibersexo como principal forma de gratificación sexual. Empieza a hacer todo en relación a gratificarme y darme placer a mí. Ya no hay algo que tiene que ver con una unión entre dos personas. Asociado a esto también hay, citando a otra línea de estudio, papers del 2017, la pornografía ha sido catalogada como el asesino silencioso de la familia. Provee expectativas sexuales que la realidad muchas veces no puede ofrecer. Y esto es real, o sea, dentro de las principales causas de divorcio y de fracasos matrimoniales y depresiones asociadas a esta está que uno de los dos es consumidor ávido de pornografía. La pornografía instala de manera incipiente, muy de poquito, esto no es de un día para otro, pero empieza a instalar incipientemente esta idea de que la mujer es una mercancía para consumir y de que el hombre debe ser el dominante en la situación. En conjunto con la masturbación, contribuyen al egoísmo y la satisfacción sexual, prescindiendo de la pareja para el goce y enfocándose netamente en el placer individual y ya no más en el placer del otro. Hay estudios de Fagan en el 2009 que mostró que el 56% de los divorcios tenían como factor de el consumo obsesivo de pornografía por parte de uno de los miembros de la pareja. La pornografía hace que las personas estén mucho menos satisfechas con su propio cuerpo y con el cuerpo y el desempeño sexual de sus compañeros. Empiezas a disfrutar menos del sexo. Las personas que consumen mucha pornografía presentan una mayor tendencia a engañar a sus parejas. El engaño en el matrimonio o en las relaciones está altamente relacionado con el consumo de pornografía. Nuevamente, estos son cifras, datos, estudios, no te lo digo yo. El consumo elevado de pornografía es un factor de riesgo para la disfunción eréctil psicógena. Más de la mitad de los problemas de consultas por disfunción eréctil no están en algo fisiológico, sino que son más bien de causa psicógena. Gente que consume mucha pornografía empieza a tener dificultad para conseguir erecciones suficientes para tener relaciones sexuales sanas. Esto por algo obvio, porque tu cerebro empieza a asociar la excitación sexual con una actividad voyerista en vez de una actividad en la que tú realmente participas. Nuevamente, estamos hablando de estudios médicos. La pornografía junto con el cibersexo tienden a erosionar las relaciones auténticas. Y es que el consumo elevado de pornografía tiende a debilitar tus habilidades sociales. Como mencioné anteriormente, la pornografía funciona igualmente al mundo de las drogas. También tiene una puerta de entrada totalmente mainstream, que es lo que buscan todas las personas, y de a poco empiezas a especializarte en lo que empiezas a buscar. Y de a poco empiezas a necesitar más, a buscar de cosas más nuevas o cosas más extremas para conseguir la misma excitación que antes tenías. Y empiezan a aparecer búsquedas como lo que es la zoofilia o el bestialismo. Esto es punible.
quiero que lo sepas, la zoofilia es punible, está catalogada en muchos países como una actividad por la que tú puedes ir incluso a prisión, que considera un menoscabo a la integridad del animal, quien por lo demás no puede consentir, al igual que los niños o las personas cognitivamente discapacitadas. Un animal no puede consentir. Jamás un animal va a estar teniendo relaciones contigo porque quiere, porque está excitado y quiere hacerlo, sino que hay un abuso de poder. Y lamentablemente hay muchísimas personas que hacen uso de la pornografía animal para su goce sexual. Y es como pasar del consumo de alcohol, al consumo de tabaco, al consumo de marihuana, al consumo de cocaína o el consumo de heroína u otras drogas duras que terminan destruyendo tu vida. Quiero decírtelo, la zoofilia, la atracción sexual a animales, es una parafilia catalogada dentro del DSM. Y lo peligroso de esto es que los manuales diagnósticos en psicología y en psiquiatría están ampliamente influenciados por los consensos sociales dentro de lo que consideramos aceptable o no. Y es por esto que el dejar o normalizar este tipo de búsquedas o conductas o gustos eventualmente podría llevar a que dejemos de considerar estas cosas como algo negativo, como algo que debiese tratarse. Hay un peligro ahí. No debemos pasarlo por alto. No es de menor importancia. Y por eso es que estoy siendo muy claro, por más polémico que pueda sonar. La zoofilia es una parafilia y constituye un abuso. Y quien lo cometa también está mucho más propenso a cometer este tipo de abusos con humanos. Si algo de lo que dije te molestó, no te gustó, te sentiste ofendido, ofendida, en ningún caso es mi intención hacer un ataque personal a alguien, sino que simplemente quise exponer hechos y estudios al respecto del tema, que es preocupante hoy en día. Creo y a título personal, creo fervientemente que la dirección que está adoptando nuestro mundo globalizado no está tan bien encaminado, y hay cosas que estamos normalizando que no debiésemos normalizar. ¿Por qué hablo de deberíamos? Porque hay consecuencias asociadas, consecuencias que se han estudiado. Está la data, cosa de irlo ahí a buscar. Y como profesional de la salud mental, creo que es importante que cuidemos lo que vemos, oímos y hacemos. No porque lo que tú hagas en las cuatro paredes de tu pieza lo justifiques como que no afecta a nadie más, no le hace daño a nadie y a nadie más le tiene que importar. Significa que no tiene efectos negativos reales en ti a largo plazo, o que no estés contribuyendo a la explotación humana, porque así lo es. Tampoco quiero hablarlo desde un punto de vista moralista, porque creo que sería muy hipócrita pararme desde un estandarte superior de moralidad y decir lo que está bien o lo que está mal, porque el consumo de pornografía es algo que 9 de cada 10 personas, hombres y mujeres, lo han visto, han probado, lo han consumido en algún momento de su vida. El punto es, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a seguir entrando? ¿Vas a seguir dejando que tome poder sobre ti, tu vida, tu mente, tus pensamientos, tus relaciones? ¿O vas a cerrar la pestaña, ponerte un bloqueo y ponerte la meta de jamás volver a consumir algo de este tipo que pudiera hacerte daño a ti y a tus próximas relaciones y que estuviera contribuyendo a la explotación de otras personas? Creo que es un tema importante, no es un tema menor, y está causando gran destrucción en nuestra sociedad y nuestras familias hoy en día. Así que si te gustó, dale like, suscríbete, voy a seguir subiendo contenido al respecto. Comparte. Nos vemos en un próximo episodio de Psycho Facts.